Quiero en esta tarde compartir la palabra del Señor y como dije hace un momento, gracias al pastor Roberto por la oportunidad, pero queremos dar continuidad al tema de lo que él ha venido enseñando, de la verdad, y hoy vamos a un tema que ustedes estuvieron viendo durante la semana. ¿Cómo lo titularon el tema que vieron el día martes? ¿Fue? ¿Cómo se llama o cómo se titula? ¿Lo recuerdan? Abrazando la verdad. Yo voy a ir simultáneamente compartiendo dos cosas. Estamos haciendo un trabajo de plantación de iglesia en Venezuela y quiero saludar a todas las personas que se encuentran siguiéndonos por las redes sociales de la Iglesia Nueva Esperanza y saludar a quienes nos siguen también desde Venezuela. Un saludo a todos de esta ciudad y quiero compartir, mientras que estamos compartiendo la palabra de Dios, también van a estar viendo ustedes en las pantallas algunas imágenes, algunas fotografías de lo que el trabajo que estamos haciendo en Venezuela. Es una iglesia que se inició hace 2 años y medio. Actualmente iniciamos con 2 personas el trabajo en el mes de enero del 2018 y por la misericordia del Señor, el Señor nos ha permitido, actualmente la congregación están asistiendo a un promedio entre 120 y 125 personas. Y hoy quiero felicitarles a ustedes que están hoy aquí en este lugar, que han sacado su tiempo, que han dispuesto su corazón, porque el Señor es quien coloca el deseo como el querer en su buena voluntad. Amén. Y la palabra del Señor dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. Amén. ¿Lo creen? ¿Dónde está Dios hoy presente? En este lugar. La presencia del Espíritu de Dios es real. Es real. Y la palabra de Dios dice que para el que cree todo es posible. Y que aún lo que es imposible para el ser humano es posible para Dios. Para el que cree todo le es posible. Y donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, aquí está Él presente. Yo lo creo. Yo así lo creo, que en este lugar la presencia de Dios está. Amén. También la palabra de Dios dice que usted y yo somos templo y morada del Espíritu de Dios. Y que el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Hoy venimos a este lugar a adorarle, a alabarle, a exaltarle, a recibir de su palabra, a fortalecernos el espíritu y a buscar primeramente el reino de los cielos, y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás. Hoy quiero compartir con ustedes, mientras que estamos hablando de la palabra, compartir el pasaje o la palabra de Dios. ¿Cómo ve el mundo la verdad? ¿Cómo ve el mundo la verdad? Para el mundo, ¿cómo es la verdad? ¿Y qué es el mundo? Permítame un momento acá. ¿Cómo ve el mundo la verdad? Y el pastor ha venido enseñando sobre la verdad. Y la verdad, según el mundo, nos hace querer saber o querer entender. La palabra de Dios dice en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1 y 2, dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros. ¿A quién? Diga, a mí. El Señor me dio vida a mí. Dice, Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién estaba muerto? Yo. En delitos y pecados. Mas me dio vida. Y en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Según lo que dice el apóstol Pablo, que la corriente de este mundo lo que nos da es muerte y pecados. Es lo que nos da la corriente de este mundo, según el apóstol Pablo. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Aquellos que cuando estábamos y aquellos que están muertos en delitos y pecados, siguen la corriente de este mundo y obedecen al príncipe de este mundo, Satanás. Son palabras no para nada mías, son palabras del apóstol Pablo. ¿Cómo se ve el mundo? Nosotros
hemos decidido obedecer al Señor. Mi esposa y mi familia servimos en el ministerio desde hace unos cuantos años, desde hace más de 25 años, cuando decidimos obedecerle al Señor. Y el Señor nos dio la oportunidad de estar en esta hermosa ciudad, en este hermoso país, por un breve tiempo, un corto tiempo. Pero luego decidimos, Dios nos da la oportunidad y tomamos la firme decisión de regresar nuevamente a Venezuela. Según las cosas como ve y como se habla en este mundo, la decisión que nosotros tomábamos como familia no era correcta. Pero aquel que decide caminar en la dirección de Dios, para el que cree en Dios, Dios todo es posible. Dios nos llevó con un propósito nuevamente a Venezuela y estamos actualmente en la ciudad de Mérida, donde estamos haciendo un hermoso trabajo que Dios nos ha dado la oportunidad de hacer, donde hemos conocido gente hermosa, niños hermosos, familias que Dios nos ha dado el privilegio de conocerles y nos ha regalado la oportunidad de compartir con ellos, y allí hemos visto manifestarse la gloria de Dios. Ustedes han oído muchas cosas de Venezuela. Anteriormente escuchaba muchas cosas hermosas de Venezuela. Lo más que se conocía de Venezuela era el petróleo y las mujeres hermosas. Eso es una realidad. Hoy traje dos de ellas, a mi esposa y a mi hija. Es una realidad. Luego comenzaron a escuchar de Venezuela otras cosas no muy bonitas y el nombre de unos personajes que no quiero nombrar aquí, no muy agradables. Pero también han escuchado otras cosas desagradables, de situaciones de crisis, de adversidades, de cosas que a la hora de explicarlas desde el punto de vista naturales, ustedes pueden pensar, usted me está engañando porque eso no es posible creerlo de esa manera. Pero no voy a hablar de eso, pero también quiero hablarles de algo hermoso que está pasando en Venezuela. Durante mucho tiempo nuestro país fue apático a oír a Dios. Un país muy religioso, pero apáticos a oír a Dios. En este tiempo de crisis, el evangelio ha crecido en los últimos 20 años como nunca había crecido en su historia. Dios, cuando regresamos a Mérida, nos dio una palabra que nos decía: vas a crecer aceleradamente. Van a crecer aceleradamente. Yo había estado en esa ciudad 20 años antes trabajando como misionero. Nosotros somos una familia misionera y estuve allí ayudando a plantar una iglesia hace 20 años. Y en cuestión de 2 años, los que más que llegamos a reunir eran 5 o 8 personas. Nos tiraban la puerta de la iglesia o de las casas en la cara, nos corrían. Y hoy, 20 años después, Dios nos dio la oportunidad en 2 años y medio poder estar reuniendo alrededor de 120, 125 personas. En un país en medio de cantidades de crisis. Pero así como ha surgido la crisis, la palabra de Dios dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Venezuela será conocida nuevamente no por las cosas desagradables que usted hoy oye. Usted escuchará sonar por las cosas extraordinarias que Dios está haciendo en nuestra nación. Y Dios también quiere que su nombre sea sonado, su familia sea escuchada por las cosas grandes y extraordinarias que Dios podrá hacer en su familia, en su casa. Porque para el que cree, todo es posible. A veces uno quisiese que la gloria de Dios se manifestase cuando todo está pleno y bonito. No, jamás y nunca se va a manifestar la gloria de Dios de esa manera. Dios se manifiesta, Dios se expresa, Dios actúa cuando las cosas se escapan de nuestras manos. Cuando usted y yo no podemos tener el control de nuestro entorno. El mundo nos ofrece una serie de seguridades. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es una palabra del apóstol Pablo, pero nos golpea muy fuerte, y es la palabra de Dios, que es espada de doble filo, que penetra hasta lo profundo del alma, parte los huesos, los tuétanos, hasta las intenciones, nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Pero el apóstol Pablo dice: no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este mundo. En otras palabras, no nos adaptemos a este mundo. Este mundo en el cual usted y yo vivimos, todos los días nos dicta cómo debemos vivir, cómo debemos andar, qué debemos hacer o qué no debemos hacer. Usted y yo tomamos la decisión si vamos a caminar conforme a este mundo o conforme lo dice la palabra de Dios.
No podemos servir a dos señores, dice la palabra. Y este mundo tiene su señor. Dice que el príncipe de este mundo, Satanás, ha cegado el entendimiento a mucha gente para que no le brille la luz de Cristo. Es decir, el príncipe de este mundo es el príncipe de las tinieblas. Usted y yo hemos tomado una decisión. Usted que está en casa o donde nos siguen las redes sociales, tomó la firme decisión de no seguir el sistema o el príncipe de este mundo, sino seguir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. A no andar por vista, sino andar por fe. Si usted y yo andamos por vista o andamos por lo que oímos, vamos a andar derrotados siempre. Pero si decidimos andar por fe, por obediencia, vamos a decidir creerle al Señor Jesucristo. En Juan capítulo 12, versículo 31 dice: Satanás, el príncipe de este mundo. Dice la palabra que el príncipe de este mundo es el que gobierna sobre esta tierra, sobre esta nación. En las tinieblas, refiriéndose a las tinieblas. Cuando dice el mundo no se refiere al planeta Tierra, se refiere al sistema que gobierna nuestras naciones y el mundo. Desde el momento que vino el pecado como consecuencia sobre nosotros. Este mundo que nos rodea nos promete satisfacer nuestras necesidades más profundas. Todo lo que nosotros hacemos día a día es por lo que promete este mundo. Pero usted y yo debemos entender que tenemos enemigos. Usted y yo debemos entender que la vida que estamos viviendo, que usted como cristiano, como creyente, vivimos en una guerra. No es un paseo, hermano. No es un paseo, hermana. Usted y yo estamos en guerra. Dice el pastor, eso suena feo, a mí no me gusta, yo soy un hombre de paz o una mujer de paz. Usted y yo estamos en guerra, en una guerra espiritual, el cual usted y yo luchamos todos los días con tres enemigos. Y déjame decirte que no es tu esposa, no es tu esposo, no es tu jefe, no es tu vecina. El único ser humano con el cual usted puede considerar que es tu enemigo es usted mismo, tu propia carne. La Biblia dice en la palabra de Dios que luchamos con el mundo, con la carne y con el diablo. Ahí tenemos tres enemigos. Luchamos con el mundo, con la carne y con el diablo. El mundo que nos rodea siempre nos está atacando. Leímos el pasaje de Romanos, que no nos conformemos a este siglo, a este mundo y en el mundo que estamos muertos en delitos y pecados. Este mundo es nuestro enemigo, no es tu amigo, hermano. No considere el mundo donde usted vive, el entorno donde usted se mueve, la sociedad en la que vivimos, no la considere tu amigo. No te muestres a ella amigable, porque ella te muestra a ti amigable, pero engañosamente. Es para engañarte, para seducirte y hacernos esclavos de ella. El mundo en el que usted y yo vivimos no es nuestro amigo, no es nuestro Dios. Está para atacarnos y derrotarnos. Por eso el apóstol Pablo dice, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, somos pasajeros. Tenemos una nación, tenemos una herencia, tenemos una nacionalidad eterna. No soñemos por los 40, 50, 80 años que vamos a estar en esta tierra. Anhelemos y aspiremos y hagamos riquezas en el reino de los cielos, que tenemos vida eterna. El mundo está siempre para querer engañarnos, nos da falsas inquietudes, nos da falsas esperanzas, el mundo en el cual vivimos. Segundo, la carne. En Gálatas capítulo 5, versículo 17, dice lo siguiente. Gálatas capítulo 5, versículo 17, dice, porque el deseo de la carne es en contra del espíritu, y del espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres. No está hablando de la carne de la carnicería, está hablando de nuestro cuerpo pecador, nuestro cuerpo humano. Es decir, siempre se va a oponer al espíritu. Usted y yo tomamos una decisión: obedecemos al espíritu de Dios o obedecemos a la carne.
Humanamente, el único enemigo que tenemos soy yo mismo, mi propia carne, con la cual debo esforzarme y luchar para que no me aparte del Espíritu y para que no me envuelvan los placeres o los falsos engaños de este mundo. Este mundo nos engaña fácilmente con falsas promesas. A mí me molesta, me incomoda cuando veo las publicidades en la televisión, en los distintos medios, a través de las redes. Me molesta, me ofende, porque toda publicidad es una hermosa cara de engaño. Siempre nos ven la cara de tontos y nos quieren engañar, pero algunos deciden seguir. Como cuando alguien te dice, mire, queremos lo mejor para ti, le vendemos. Usted va a una tienda y se pone un vestido o un pantalón que le queda feo. ¿Cómo le dice el vendedor a la vendedora? Te ves hermoso, te ves hermosa, el luz es espectacular. Yo lo volteo a mirar y él o ella lo que está interesado es ganarse una propina por la venta. Siempre buscan su propio interés y el mundo que nos rodea nos engaña de esa manera. El único que habla con la verdad es la palabra de Dios. Este mundo siempre nos está engañando. Luchamos con el mundo, luchamos con la carne, pero también luchamos con Satanás. Dice el diablo, porque el deseo de la carne es en contra del espíritu y del espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo correcto. Primera de Pedro también nos dice algo con respecto a nuestro enemigo Satanás, que dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. Déjame decirte que Satanás no anda de cuarentena. En cuarentena logró agarrar a muchos cuantos y los devoró. Y discúlpame, no quiero herir sentimientos, pero tengo que decirlo. Satanás anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y no anda buscando a los que están en el mundo. Anda buscando a las ovejas del Señor para devorarlas. Por eso Jesús le decía a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. ¿La tentación de quién viene? Dice el apóstol Pablo que viene desde nuestros propios deseos, de nuestras propias concupiscencias. Se origina el deseo y viene y pecamos, y luego viene la consecuencia del pecado. Dice que el corazón del hombre es engañoso y dice también la palabra que las guerras se inician en el corazón del hombre. La guerra entre la familia, la guerra entre los padres y los hijos, la guerra entre los padres, la guerra entre los líderes, todo inicia en el corazón del hombre. Tenemos un enemigo llamado el diablo, tenemos un enemigo que se llama el mundo y tenemos un enemigo con el cual luchamos, que es nuestra propia carne. La única forma de poder vencer en la batalla contra estos tres enemigos se llama el Espíritu de Dios. Él es tu aliado, Él es tu amigo, en Él sí puedes plenamente confiar. No puedo depositar la confianza ni siquiera en mí mismo, porque me engaño. Porque mi carne me miente, me engaña. Me dice, tú eres fuerte, tú lo puedes. Y me olvido por un ratico de Dios y al ratito ya ando desubicado. Cuando aprendemos a vivir del Espíritu de Dios, ya no sabemos vivir sin Él. Cuando nosotros nos desubicamos por unos minutos, por unos días, no sé si a usted le pasa, pero si en algunos días nos ubicamos y nos distraemos en otras cosas, y empezamos a alejarnos del Espíritu de Dios, nos sentimos como cuando el niño se pierde de papá y mamá. Me siento desubicado. El Espíritu de Dios es la única persona dada por Dios para ayudarnos a guiar en este mundo. El mundo en el cual vivimos, dice en el Evangelio de 1 de Juan 2, 15 y 17, la vanagloria de la vida. Habla de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida en 1 de Juan 2, 15 al 17. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Usted mira, hermano, pero son muy buenas las cosas que están en este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama a este mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida,
no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todo aquel que quiere permanecer para siempre, simplemente debemos hacer la voluntad de Dios. No quiere decir que usted ahora y yo tenemos que irnos ermitaños a la selva. No, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Es decir, estamos en este mundo, pero no hacemos lo que todo el mundo hace en este mundo. Yo le digo a los hermanos en la iglesia, no corramos para donde todo el mundo corre. Si la mayoría están corriendo para allá, no corras. No porque sean la mayoría, tienen la verdad. Eso es una falsedad. En una oportunidad, experimenté con mi esposa y mis hijos y una amiga que nos acompañaba, creo que era un partido de fútbol en un mundial, y fuimos a un centro comercial, a un mall, y había muchísima gente viendo el partido en pantalla gigante, y era tanta la gente que nos subimos al segundo nivel, y de repente alguien lanzó una bomba lacrimógena. En todo el centro, techo cerrado, todos lanzaron una bomba lacrimógena, gas lacrimógeno. Y todo el mundo comenzó a correr. Yo cargaba a mi pequeño Miguel en coche. Estaba mi esposa y todo el mundo empieza a correr. Yo me quedo quieto y lo primero que vi fue un rincón allá hacia la derecha, o hacia mi izquierda había un rincón, y vi que tenía ventanas. Y como pude, mientras la gente pasaba, los pasé y me metí para allá. Todo el mundo corrió. Solo una señora me siguió. No, aparentemente nosotros hicimos lo incorrecto porque no hicimos lo que todo el mundo hizo, que era escapar del lugar. Nosotros nos colocamos allá, entraba aire fresco por la ventana, no nos afectó el gas lacrimógeno. Cuando todo terminó, los bomberos o la gente de seguridad nos sacaron. Cuando salimos, resulta que había gente tirada en las escaleras eléctricas, personas que habían pisado, personas que le han pasado por encima. No debemos correr por donde todo el mundo corre. Si usted tiene el Espíritu de Dios es quien te guía. La palabra de Dios dice que es lámpara y lumbrera. Lámpara a nuestros pies y lumbrera a tu camino. Ella es tu linterna, ella es tu lámpara para alumbrarte en medio de la oscuridad. No corra con los demás a donde todo el mundo dice que se está haciendo lo correcto. No necesariamente. Aquel que obedece a Dios camina guiado por el Espíritu y por la palabra, aunque parezca absurdo lo que Dios le esté diciendo que haga. Pero solamente van a caminar aquellos que decidan hacer la voluntad y permanecer en la voluntad de Dios. Nosotros tomamos la firme decisión de hacer la voluntad de Dios o de seguir haciendo la voluntad de Dios desde el momento que le conocimos y decidimos regresar a la ciudad de Mérida. Dios nos ha dado la oportunidad de trabajar con hombres, mujeres y niños preciosos, en el cual hemos estado compartiendo con ellos. Y para nosotros no hay nada más grande. Este mundo te dice que busca primero lo tuyo y si queda tiempo, ayuda a los demás. Por supuesto, siempre decimos que no tenemos tiempo, es decir, nunca vamos a poder ayudar a los demás. Quiero felicitar a los hermanos que ayer fueron a ayudar a otros hermanos, a otras personas con necesidad. Si usted cree que usted tiene necesidad, si usted cree que usted está sufriendo, si usted cree que tiene problemas, mira a la persona que está a tu lado. Siempre habrá alguien que tiene más problemas que usted. Siempre habrá alguien que tiene más necesidad que usted. Y siempre habrá alguien que está sufriendo más que usted. Démosle gracias a Dios porque siempre Dios nos sostiene. Nosotros decidimos obedecer y la gente nos decía que parecía absurdo lo que tomábamos, la decisión que tomábamos, pero fuimos y hoy en día, como cuando Dios le hizo el llamado a Josué, a poder ser de bendición para otros, para que otros conozcan la verdad, para abrir el entendimiento de otros y entendieran que estaban siguiendo la corriente de este mundo, para que siguieran ahora la corriente de hacer la voluntad de Dios y permanecer en el Espíritu de Dios. A eso Dios nos está llamando. Y el llamado no es solo para el pastor, no es solo para los líderes. Dios vino y llamó discípulos para que otros se hicieran discípulos. ¿Sabe cómo la mejor manera de podernos olvidar de nuestras necesidades? O que se haga más liviana la carga de nuestros problemas o de nuestras situaciones difíciles. Porque algunos dicen, yo voy a ayudar cuando yo tenga. Yo voy a dar cuando yo tenga. Yo voy a ir cuando tenga tiempo. Pues nunca daremos, nunca tendremos tiempo, ni nunca lo podremos hacer, porque siempre este mundo nos dice que estamos saturados. Y este mundo nos dice que siempre tenemos necesidad.
Hoy tengo esto, ya no me gusta, mañana quiero esta, mañana quiero la otra, y siempre vamos a estar inconformes. Y dice que es vanidad, que eso pasará en algún momento. Pero cuando usted y yo nos invertimos en la vida de otros que tienen más necesidad que otros, agarramos de nuestro dinero, de nuestro tiempo, de nuestra ropa, de nuestra comida para compartir con otros, nuestra carga se hace ligera. Nuestras necesidades ya no nos interesan. Y aún en ese cuidado de los demás, Dios se encarga de suplir tus necesidades. Por eso la palabra de Dios dice que es mejor dar que el recibir, porque aquel que da, recibe de lo alto. Busca primeramente el reino de los cielos y todo lo demás viene por añadidura. No es un cuento, es una fe, pero no es una fe de una simple creencia, es una fe práctica que Dios nos la dio para predicar. Los deseos de la carne, este cuerpo nunca va a estar conforme, siempre quiere más, siempre quiere más. Los deseos de los ojos, todo lo que vemos lo queremos, y ahí entra la codicia, entra la envidia, o nos llena de temor con lo que vemos, con lo que observamos alrededor. Y la vanagloria de la vida. El ser humano por naturaleza quiere gloria. Por naturaleza quiere gloria. El Señor siempre nos recuerda que la gloria es de Él y no de nosotros. Nosotros simplemente somos unas vasijas defectuosas. Usted y yo somos defectuosos. Si no, permítame preguntarle a su esposa o a su esposo o a sus hijos. Y yo le permito que le pregunten a mi esposa y a mis hijos. No se preocupen que yo entro contigo también. Porque somos defectuosos. El valor que usted tiene y el valor que yo tengo como vasija es lo que hay dentro tuyo y dentro mío, que es el Espíritu de Dios. Es esa vasija fea llena de oro. Disculpa que use el término feo, no es que usted sea feo o usted sea fea, no. Es que de repente el espejo de su casa está dañado. Usted y yo somos vasijas que a causa del pecado fuimos maltratados, pero el valor que usted tiene no es por lo que sabe, por lo que tiene o por lo que es. El valor que usted y yo tenemos es por lo que tenemos adentro. El Espíritu de Dios que está en ti para aquel que no quiso seguir en la corriente de este mundo. Y por último, o avanzando, el mundo nos muestra una visión global, pero muy alejada de la realidad. Es decir, nos engaña. La visión global del mundo es una visión de engaño. Nos engaña. Cuando hablamos de cosmovisión, es la manera que yo tengo de lo que yo he conocido. Si alguien nunca ha ido de visita a una cárcel, si nunca ha visitado una cárcel, nunca ha estado en una cárcel, no puede entender lo que es una cárcel y no siente absolutamente nada por los presos. Me importa igual como ver una planta o como no verla, porque nunca he estado, porque mi visión con respecto a la cárcel, como nunca he vivido en ese entorno, no me interesa. Pero cuando alguien va a una cárcel, cuando alguien tiene que pasar por una cárcel, cuando alguien visita una cárcel, su visión se amplía y dice, wow, yo esto lo desconocía. A veces solamente, por ejemplo, como ayer cuando fueron todos nuestros hermanos que fueron a la ciudad donde fueron ayer, Tijuana, su cosmovisión cambia. Cuando ven el lugar, cuando ven la necesidad, cuando ven el deseo, cuando ven el amor ferviente de otros por buscar a Dios y dice, oye, ¿yo qué estoy haciendo? Cambia porque a veces creemos que el mundo es simple y llanamente lo que yo veo, lo que yo he creído, lo que a mí me han enseñado. Y si he estado equivocado, si he estado erróneamente errando el blanco, tengo que buscar cambiar. Y la palabra de Dios es la única que nos cambia. Dios quiere cambiarnos, ensanchar y cambiar nuestra manera de ver. Uno cree que lo que nos enseña el mundo y el sistema del mundo es lo correcto, porque lo hace la mayoría y porque eso fue lo que nos enseñaron. El mundo me dice que si alguien te hizo daño, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Vengarse, buscar cobrársela. Alguien decía por allá, decían algunos, uy Señor, déjamelo por lo menos 5 minutos. Eso es lo que dice el mundo, que aquel que la hace, la paga. Y que si yo hice algo bien con esa persona y él me hizo algo mal, más nunca le voy a volver a hacer bien. No, la palabra de Dios dice que aquel que te hizo mal y usted le prestó y no se lo pagó, vuélvele a prestar. Que aquel que te odia, ámelo.
que aquel que te maldice, usted bendígalo. Pareciera que las cosas de Dios son al revés, y no es así. Las cosas de Dios son las que están al derecho y el mundo está al revés. Pero usted y yo, discúlpeme la palabra que voy a usar, no quiero ofenderle, en este mundo nos enseñaron a caminar como caminan los cangrejos, de para atrás, al revés. ¿Y uno cree que es lo correcto? No, lo correcto está en la palabra de Dios. Hacer lo correcto es ir en contra de lo que dice este mundo y obedecer al Espíritu, pero es una lucha, porque es ir en contra de la mayoría. De la mayoría. De repente en su casa son 10, 1 o 2 pueden estar de acuerdo con el Espíritu y los otros 8 dicen, no, están locos, están equivocados. No los escuche a ellos, escucha al Espíritu de Dios. El mundo nos muestra una visión global. Y tercero, mezcla las ideas. Se llama, el otro principio que usa este mundo es mezclar las ideas, sobre todo a nivel de la creencia. Se llama sincretismo, la mezcla de lo santo con lo profano. Ese es uno de los grandes problemas y es un problema directamente con los cristianos. Mezclar cosas del mundo con las cosas de Dios. Mezclar asuntos de religiones con los que cosas que dice la palabra de Dios. Es decir, tiene algo bueno, pero tiene algo malo. Como el símbolo del yin yang, todo lo blanco tiene un poquito negro y todo lo negro tiene un poquito blanco. Total, vivamos en paz porque nada es perfecto. Eso es un engaño, eso es una falsedad. La Biblia dice que no puede haber comunión de la luz con las tinieblas. Si soy caliente o soy frío, pero no puedo ser tibio. ¿Es sí o es no? No hay muchas opciones. En el camino del Señor, este mundo nos quiere mezclar las ideas. Y hay ideas de este mundo con las cuales usted y yo no debemos aceptar. No debemos aceptarlas, aunque eso implique ir en contra de la corriente. Pero no estamos para agradar a este mundo. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero estaba preso. ¿Por qué estaba preso? Porque iba en contra del sistema. Alguien dirá, ¿eso es usted que quiere ir preso? Yo no quiero ir preso. Pues yo quiero ir a la eternidad. Y si implica ir preso por la eternidad, hay que hacerlo. Total, de algo sí estoy seguro. Un día usted o yo, o un día usted y yo vamos a morir. Para que, digamos como dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando se mezclan estas ideas, que se llama sincretismo, que es la mezcla de lo bueno con lo malo, es como cuando quieren engañar. Siempre yo escuchaba las personas que les gusta usar el oro y les encanta que brillen, pero si no tiene el dinero suficiente para comprar una de oro, va y se compra una de oro laminado, es decir, un metal que es mentiroso con un poquito de metal verdadero. Ahí meto el paro, el engaño de que cargo algo de oro. Eso es un engaño. Pero si eso nos hace sentir bien, eso es lo que dice el mundo. Cómprala, que te vas a sentir bien, la gente te va a apreciar. Entonces, oro es oro. Y la única forma de saber que es puro, que es verdadero, que es nítido, metiéndolo al fuego. Necesita ser probado. Y voy a tocar una palabra acá que el Espíritu trajo a mi corazón. En una oportunidad hace algunos años en Venezuela, el Señor nos daba una visión que vendría una tormenta sobre la nación. Y se veía como una tormenta, así como un huracán con mucho viento. Y había una planta de mango. En nuestros países hay muchas plantas de mango, con muchos mangos verdes y con muchos mangos maduros. Normalmente las frutas maduras se caen fácilmente y las verdes se mantienen en la planta. Cuando pasa la tormenta, el árbol se movía y luego que pasó la tormenta, todos los mangos maduros quedaron en el árbol y todos los mangos verdes estaban en el piso. Ocurrió lo opuesto. Se cayeron los que naturalmente deben estar más fuertes y la palabra era la siguiente: vendrá una tormenta que solo los maduros podrán mantenerse firmes y todo aquel que esté verde, alejado de Dios, caerá fácilmente por tierra. Las pruebas son necesarias, porque ahí es donde verdaderamente yo puedo conocer si sigo al mundo o sigo a Cristo. No podemos andar por vista, tenemos que andar
por fe. Por último, la cosmovisión. La cosmovisión desde el punto de vista bíblico es el correcto. Y hay 3 versículos simplemente que quiero enfatizar. La Biblia es la verdad, aunque muchos dicen la mentira, o dicen que es mentira. Aunque muchos se burlan, pero es la palabra de Dios y es la que tiene vida y vida en abundancia. Juan capítulo 14, versículo 6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. No hay, dice, yo soy el camino, el único camino. No hay ninguna otra creencia, ninguna otra forma de religión, ningún otro Dios, ningún otro santo, nada, solo Jesús es el camino. Pero también dice, soy la verdad. Yo soy la verdad. Cuando Jesús dice, yo soy la verdad, es porque hay otras aparentes verdades que están circulando para engañarnos. Una persona cuando trabaja en un banco o entra a trabajar a un banco de cajero, me contaba una vez un amigo que conocía que trabajaba en un banco, me decía que los meten en la bóveda a empezar a contar billetes, a ordenar los billetes y a contarlos para que se familiarice con el dinero en la mano, para que no lo engañen fácilmente con un billete falso. ¿Cómo una persona sabe o cómo usted sabe identificar cuando tiene un billete falso en su mano? ¿Lo logra identificar fácilmente? Los billetes falsos siempre cambian de apariencia. Usted te dice, oye, en la punta tiene tal cosa, pero resulta que a los meses llegó otro billete falso, ya no tiene el defecto que tiene en la punta, tiene otra cosa, y si usted no lo tiene, se pasó. La única forma de poder identificar algo falso es conociendo la verdad. No necesitas conocer lo que es falso, porque el pecado, la falsedad es como el camaleón. En cada momento cambia de color y fácilmente nos puede engañar. Pero aquel que conoce la verdad, nada, como dice por ahí el dicho, no le puede meter gato por liebre, porque sabe cuál es la verdad. La persona que conoce, entonces cuando los cajeros le colocan el billete en su mano está tan adaptada para tocar el papel moneda verdadero que cuando llega un papel que es falso, esto no es. ¿Por qué? No lo es y punto. Sabe que no es. Cuando usted y yo conocemos la verdad, dice la palabra de Dios, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneces en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Es decir, verdaderamente, es decir, que hay discípulos falsos. Verdaderamente mis discípulos. Permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué nos hace libres? La verdad. Y la verdad es que Cristo murió en la cruz, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. No hay otra ruta, no hay otro camino, no hay otro medio. La verdad es que es solo a través de Cristo, a través de Jesús. Por último, dice el Salmo 25:5, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si, no es ese exactamente. Salmo, permítame leer, Salmo 25:5. Dice lo siguiente: encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Esa debe ser nuestra oración. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti he esperado todo el día. ¿Cuántos han esperado en el Señor? No te canses de esperar en Él. De seguro, dice la palabra, aunque tardare, pronto llegará. No te canses, no te rindas. El reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Y estamos en un tiempo en el cual tenemos que ser muy valientes. Solo los valientes arrebatan el reino de los cielos.
Valiente no por su fuerza, por su conocimiento, sino valiente porque se atreve a no obedecer el sistema de este mundo, a ir en contra de lo que muchos dicen y decide obedecer a la palabra de Dios. Porque dice el pasaje que leímos, conoceréis, si permaneces en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Según esa palabra, los que vamos a permanecer somos los que caminamos en esta palabra de nuestro Dios. Encamíname en tu verdad, Señor, en la verdad del Señor. Procuremos todos los días, decía el salmista David también, examíname, oh Dios, y pruébame, y conoce mis caminos. Y si ve en mí camino de perversidad, corrígeme y guíame a los caminos de vida eterna. Y decía el apóstol Juan en Apocalipsis, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes para que ninguno te robe esa hermosa salvación que el Señor nos regaló. Nada nos puede detener. Hoy yo quiero felicitarles. Hoy quiero animarles a no rendirse en buscar cada día en seguir la verdad. Quiero terminar con esto. La verdad no es lo que dice este sistema. La verdad no es lo que dice Satanás, ni la verdad es lo que nos dice a veces nuestro cuerpo. La verdad es lo que dice la palabra de Dios. Así que ánimo, el Espíritu de Dios está en ti y Él te mostrará el camino. Él te mostró la verdad y Él te dará la vida eterna. Y para que estés claro, ya usted tiene un sello. Fue sellado por el Espíritu Santo de Dios, que dice que ya tú tienes un dueño, tú eres propiedad de nuestro Señor Jesucristo, que te compró con sangre preciosa. Tú tienes un sello que no se borra con nada, y es el sello del Espíritu de Dios, que ese es las arras para el día de la herencia de la vida eterna. Amén. Así que no nos amoldemos a este mundo, no nos acostumbremos a este mundo, más bien renovemos y transformemos nuestro entendimiento, es decir, procuremos cambiar nuestra manera de pensar y de ver y decir, no necesariamente así, yo voy a hacer lo que dice la palabra de Dios. Amén. A mis hermanos de las redes sociales que nos siguen, yo le animo que cada día en el Señor no te rindas, sé valiente. Como le dijo a Josué, levántate y cruza este Jordán para que poseas la tierra que ha sido prometida y para que sea de bendición a otros. Gracias por seguirnos acá en Nueva Esperanza. Dios te bendiga. Bendiciones.